Economía. Más temprano mostrábamos lo que está pasando en Córdoba, también en el Delta del Paraná, no olvidemos que también hay incendios allí. Y es más, nuestra especialista en temas de ambiente, Thaís Gadealara, está viendo un informe que hizo hace poco que cuenta que la superficie afectada en nuestro país por incendios desde enero hasta septiembre, ¿sí? Hectáreas quemadas o riesgo de estar, equivalen a 20 veces el tamaño de la capital federal, ¿sí? En lo que va del año, 20 veces el tamaño de la capital federal quedó arrasada por el fuego, arrasada o a punto de, ¿no? Pues son tierras comprometidas. Justamente tenemos a la autora de este informe, Thaís Gadealara, con nosotros. ¿Cómo estás, Thaís? Buen día. Bien, buen día, así es. No soy yo la autora del informe, sino que esa es la información. Vos sabés que se viene dando todos los días un reporte diario desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ayer algunos, a partir de esa cifra, ¿no? Sobre todo gente vinculada a ambiente que está en las provincias afectadas, me decían que seguramente la cifra sea más, porque depende de cuáles son, ¿no?, los valores que se consideran. Pero eso demuestra que no es únicamente Córdoba la provincia afectada desde que inició el año, sino que son varias provincias en territorio argentino. De hecho, ayer, según el reporte, eran 8 las provincias con focos activos de incendio. En Córdoba había 4 y, como bien hace un rato Nacho contaba, el fuego empezó a llegar a Carlos Paz, en donde lo que dicen desde medios locales es que estamos hablando de fuegos intencionales y con ciertos intereses detrás, ¿no?, respecto para desarrollar, digamos, distintos emprendimientos inmobiliarios. Claro. Pero, como bien decía Nacho, la situación de sequía que vienen atravesando muchas provincias del país, sumado, ¿no?, con el viento, hace que cualquier chispa intencional, ¿no?, que eso habrá que investigar si después de velar las causas, eso se propague y sea mucho más difícil y ahí después, viene, ¿no?, de apagar. Con esto que dijiste, el tema que, bueno, especialmente vos siempre nombrás, que está bien, pueden ser intencionales los incendios, pero si no hubiera cambio climático, por ejemplo, por más intención que haya, sería difícil llegar a tal cantidad de superficies de arbustos y de verde quemado. Y es más, si se habla poco del cambio climático en medio de este contexto de incendios. Incluso viendo el debate de Joe Biden y Donald Trump, no estaba previsto que hablen de cambio climático, pero vos notaste que se metió por la puerta trasera quizás en medio de ese debate, ¿no? Hablando de la principal potencia económica del mundo, como es Estados Unidos. Sí, así es. Fue la excusa, ¿no?, perfecta para el moderador, porque, como vos bien decís, no estaba en el guión temático que se hable de cambio climático, y el moderador aprovechó la problemática de los incendios en California para hablar al respecto. Y la pregunta fue primero dirigida al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con un sentido muy claro de hacia dónde apuntó con la pregunta. Fíjate lo que hizo. What do you believe about the science of climate change, and what will you do in the next 4 years to confront it? I want crystal clean water and air. I want beautiful, clean air. We have now the lowest carbon. If you look at our numbers right now, we are doing phenomenally. But I haven't destroyed our businesses. Our businesses aren't put out of commission. If you look at the Paris Accord, it was a disaster from our standpoint. And people are actually very happy about what's going on because our businesses are doing well. As far as the fires are concerned, you need forest management in addition to everything else. The forest floors are loaded up with trees, dead trees that are years old, and they're like tinder, and leaves and everything else. You drop a cigarette in there, the whole forest burns down. You've got to have forest management. What do you You've got to have cuts. What do you believe about the science of climate change, sir? I believe that we have to do everything we can to have immaculate air, immaculate water, and do whatever else we can that's good. You know, we're planting 1 billion trees, the Billion Tree Project, and it's very exciting for a lot of people. You believe that human pollution, greenhouse gas emissions contributes to the global warming of this planet? I think a lot of things do, but I think to an extent, yes. But I also think... Y ahí, entre tantos argumentos, da dos datos que está bueno hacer el chequeado de todo esto, ¿no? Dice que se están plantando 1.000 millones de árboles y después dijo que les está yendo fenomenalmente bien en lo que tiene que ver con la emisión de carbono. ¿Esos dos datos se pueden chequear, Thaís? Lo del plan de plantación de árboles, el proyecto que él menciona, es un proyecto internacional que varios países, no es que ya los plantaron,
sino que la idea es implementarlo. Y después, lo de las emisiones de carbono, es algo que te acordás también, lo había dicho la semana pasada en Naciones Unidas. Y sí, en el 2019 las emisiones de dióxido de carbono correspondientes a energía bajaron en Estados Unidos, pero no por medidas tomadas por el gobierno nacional, sino por variabilidad del mercado, porque bajó el precio del gas natural, entonces aumentó el consumo de generación de energía por gas natural y disminuyó el que venía de central de carbón. Ahí está la explicación. Y de hecho, sobre centrales eléctricas de carbón, fue una de las cosas que sorprendió después del otro lado, ¿no? En el discurso de Biden, en donde dijo que en los Estados Unidos, si él es elegido, no se va a poder construir ninguna nueva central eléctrica de carbón. Vos sabés que genera muchas emisiones y contribuye al cambio climático. Y para cerrar, como para explicar, siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos de incendios y cambio climático en California, en Australia, en la Amazonía o acá en Argentina, no es que el cambio climático ocasiona directamente los incendios, sino que lo que el cambio climático afecta a aquellas variables de las cuales dependen los incendios. Claro. Es decir, digamos, intensifica, ¿no?, la sequía, la falta de precipitaciones, y por lo tanto eso hace que, como estamos viendo ahora en nuestro país, facilite su propagación y dificulte, ¿no?, después el apagado del fuego. Clarísimo, Thaís, gracias. Gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a una pausa para la última media hora, entre otras cosas.